que nos hablan de esa finalidad de nosotros como hijos de Dios. Y la invitación al que todavía no pertenece a la familia del Señor, para que se acerque a Él y que Él pueda hacer esa obra redentora de salvación, de librarlos de que pueda estar separado de Él por toda la eternidad, para que lo pueda acercar. Es una invitación para todos. Dios nos ama. Dios nos ama. Y ese amor de Dios es interminable. O sea, esa obra y en esa palabra de nos ama es algo continuo, es para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Así que, hermanos, dispongamos nuestro corazón hoy para seguir en esa alabanza a nuestro Señor de esta forma, escuchando su palabra, escuchando su voz. No estoy hablando yo, va a hablar la palabra de Dios, la única que tiene autoridad. Solo soy un vaso de barro, el cual Dios me ha destruido muchas veces, hasta irme conformando de acuerdo a como Él ha querido. Y así hace con cada uno de ustedes. Ninguno aquí es mayor que otro. Todos somos uno. Es más, el Señor nos llama a hacer una unidad en una sola iglesia, en un solo cuerpo, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a tener la lectura y a seguir con esta enseñanza que el apóstol Pablo, por medio de esta carta de tipo circular, una carta encíclica, la cual envía a las iglesias de Asia Menor, y en este caso la carta llegó a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, por el amor. Esta carta muestra el amor de Dios por su iglesia, cómo Dios quiere que su iglesia sea instruida, correctamente instruida en su doctrina, en sus enseñanzas, que la iglesia sepa a plenitud, acerca del gran amor que tiene por nosotros, por su iglesia, por todas las personas, y cómo Él logró su amor a través de su Hijo, la expresión más grande y sublime de amor de alguien, de una persona, por como lo escuchamos en un himno, de que Cristo mismo bajó del cielo y cómo nos encontró ahogados en pecados, putrefactos, pero la santidad de Dios al hacerse hombre y acercarse a nosotros. Nosotros no podíamos. Un muerto no se puede levantar, un muerto no puede escuchar, un muerto no puede hablar, no puede accionar. Él bajó, porque nosotros no podíamos ir a su gloria. En la condición como estábamos, no podíamos ir. Así que Él bajó. Hermanos, ese es el amor. Y en esta carta Dios nos muestra de cómo nosotros podemos también amar a los otros, amarlo a Él. Así que Pablo se esmera, hermano. Si nosotros leemos esta carta una y otra vez, que solo nos toma 20 minutos al día para darle una lectura a un buen ritmo, nos muestra la pasión con la cual Pablo le enseña a esta iglesia de Éfeso con respecto a la doctrina de Dios y con respecto a cómo la iglesia debe comportarse una vez que ha venido a formar parte de su pueblo. Los invito a que tomen su Biblia y que vayamos ahí a la carta a los Efesios en el capítulo 3, y en estos pasajes que vamos a leer, Pablo está dando final a esta doctrina acerca de la vocación de la iglesia, de por qué es la iglesia y a qué se dedica la iglesia y quién ganó la iglesia, de quién es la iglesia. Pablo le está dando fin a esa doctrina, en donde lo que expone Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 expone la obra redentora de Cristo a través de la Trinidad de Dios. A través de la Trinidad de Dios. Y vamos a leer en el versículo 14 hasta el 21. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo
por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre eterno, grande es usted, Señor, y misericordioso. Es el Dios santo, el Dios eterno, el Dios sabio, el Dios que está en todo lugar, el Dios que instruye, el Dios que ama. A usted, Señor, nos inclinamos en este momento para poder ser llenos de su palabra, para poder ser instruidos por medio de su palabra. Ayúdenos, Señor, en este momento, a mí especialmente, porque yo debo de dar a conocer su palabra y debo de hacerlo con fidelidad, Señor, con gozo. Debo de hacerlo con precisión porque es su palabra. Y también pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos, por cada uno de la visita, para que esta palabra puede estar en su corazón, ellos puedan abrir su mente, su entendimiento. Ábrales usted, Señor, su entendimiento para que puedan gozarse de esa maravilla que usted presenta a cada persona por medio de su palabra para traerlos a usted mismo. Señor, que su palabra haga para la cual va a ser enviada este día de hoy, que sea para restaurar almas, para edificar a su iglesia, y que sea, Señor, para redimir al que está perdido. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Cristo, y que su pueblo, Señor, no me mire a mí, sino que mire a Cristo, porque Él fue el que dio su vida por nosotros, para la gloria de Él, para exaltarlo a Él, Señor. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén. En sus Biblias ustedes van a encontrar que esta es una oración de Pablo por los Efesios. Cuando leemos nosotros aquí, por esta causa, hombre, si nosotros hemos estado en los estudios, los hemos seguido, vamos a encontrar que en el capítulo 3 también hay una frase que dice, por esta causa. Pablo está en el capítulo 3 queriendo comenzar una oración. No es que Pablo se le olvidó, no es que Pablo se descuidó. Pablo es muy cuidadoso porque está inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pablo está dando al detalle de todas las causas por las cuales al final de este capítulo él está orando por la iglesia. Y no quiere dejar ningún punto doctrinal que la iglesia no sepa. Pablo, cuando se iba a despedir de los ancianos de esta iglesia en Éfeso, cuando los llamó allá en Mileto, a eso lo encontramos en Hechos capítulo 20, él los llamó y en su disertación, en el consejo y la exhortación y el ánimo que les estaba infundiendo a estos ancianos de la iglesia, que eran muchos, él les decía que él estuvo los 3 años con ellos ahí en Éfeso, enseñándoles acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca del Espíritu Santo. Él no rehuyó darles todo el consejo de Dios, no rehuyó. Por lo cual se ve manifestado en esta carta que Pablo, antes de aterrizar, si lo podemos decir, en esta oración, él estaba dando a conocer también el ministerio del cual Dios le había dado a él, de predicar este evangelio, la forma como lo estaba haciendo, de quién provenía el poder que Pablo tenía para poder predicar con precisión la palabra, todo el consejo de Dios. Y hay un rasgo de que comienza esta oración no en el versículo 14, sino en el versículo 13. Cuando dice, Pablo comienza, si podemos decir, en el capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, ahí hay una pausa. Entonces Pablo empieza a hablar acerca de su ministerio, de la administración de su ministerio, quién se lo dio, de quién provino. Pero en el versículo 13 dice, por la cual pido, después de haber hecho un resumen acerca de su ministerio,
Podemos decir que es como el comienzo de esta oración, por la cual pido que no desmayéis, que no desmayéis, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Por qué Pablo incluye esta petición al final? Y luego comienza de nuevo la misma oración para darle continuidad. Pablo está en la prisión. Pablo está en la prisión, está escribiéndole desde la prisión. Por supuesto que la iglesia, si es una iglesia joven, puede tener pensamientos en los cuales, pero si este es un hombre de Dios, ¿por qué está en la cárcel? ¿Por qué está prisionero por la causa de Cristo? ¿Por qué si es un hombre de Dios y y sabe tanto de Dios y de Cristo, por qué no sigue predicando? ¿Por qué no sigue fundando más iglesias? Bueno, Pablo por eso les predica. Pablo por eso les explica en el versículo 1, yo soy prisionero de Cristo, estoy donde Cristo me lleve. Y la palabra de ánimo que les dice él, por esta causa les pido que no desmayéis, es porque la iglesia no traiga sus pensamientos o se deje influenciar, viendo el contexto histórico y geográfico donde estaban, que estaban influenciados por otras culturas, estaban influenciados por otras religiones, y todas, aparte del cristianismo, de la religión cristiana, eran falsas. Por lo cual esas religiones tenían falsos maestros, que incluso esos falsos maestros estaban, y Pablo así lo dijo, cuando les hizo esta recomendación allá en Hechos 20, que después de la partida de él, iban a entrar lobos, y que iban a salir incluso de dentro de ellos, lobos que no iban a perdonar al rebaño. Por eso Pablo pide que no desmayen. El hecho de que él estaba en la cárcel no es porque había fallado el evangelio, no. Ese era el propósito de Dios, de tener a Pablo en la cárcel. De esa forma Pablo iba a predicar su evangelio y lo iba a llevar a los soldados romanos que lo tenían esposado a él. Iba a llevar el evangelio dentro de la cárcel a otros presos. Iba a llevar a Pablo a predicar el evangelio aún donde tenía que ser llevado a presentar su defensa ante los jueces, ante el emperador mismo. Porque ese fue el propósito de Cristo. Para eso fue llamado Pablo, para predicarles tanto a los judíos como a los gentiles, a los pequeños como a los grandes. Por eso él les pide, no desmayéis, no desmayéis, no desmayéis, a causa de mis tribulaciones. Y comienza el versículo 14. Por esta causa, vuelve a recordar el comienzo de su oración, y es aquí donde él entonces entra a su oración. Pero miremos esta posición, o esta forma en la cual Pablo se presenta. Doblo mis rodillas, doblo mis rodillas. Pablo es un judío. Pablo fue enseñado dentro de la doctrina judía que la oración a Dios había que presentarse de pie, con los brazos extendidos hacia el cielo y las palmas hacia arriba. Esa era la postura de los judíos para orar. Esa era la postura de los judíos para orar. Pablo aquí no está hablando exclusivamente acerca de cuál es la postura que debe ser obligatoria para la iglesia para orar. Siempre y cuando nosotros podamos y que el cuerpo nos facilite el poder doblar nuestras rodillas o postrarnos, la oración presentada a Dios es conforme el Espíritu nos diga. Hay unos que pueden hincarse todavía, hay otros que ya no podemos. Será por el peso de nosotros o por algo que hay en la rodilla, pero no la podemos. Pero lo que Pablo está enseñándonos aquí es que le está dando una posibilidad a los gentiles de que no tenían que seguir un modelo judío para presentar una oración. Pablo está indicándonos con esta posición, doblo mis rodillas, es una actitud de aflicción, de amor, de súplica, de ruego, de deseo por expresar un amor que siente por la iglesia de Cristo, de presentársela a Dios. Pablo nos dice delante de quién se presenta. Dice ante el Padre, y aquí quiero detenerme un momentito, porque el apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
podríamos pensar, está de más decir de nuestro Señor Jesucristo. Ya se entiende que el Padre, Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero es que Pablo quiere hacer un énfasis por la cultura en la cual ellos vivían. La cultura en la cual ellos vivían, ahí en Éfeso, o toda el Asia, estaba influenciada fuertemente en la adoración, o por la mezcla que había de adoración, por dos culturas que se habían unido, la griega y la romana. La conocemos como los grecos romanos. Los griegos, o la nación predominante, o la nación que estaba imperando en esa era la romana, y su dios era Júpiter, al cual consideraban los romanos padre. Los griegos, por otro lado, consideraban incluso a Artemisa o a Diana de los Éfesos como la patrona, porque eso es lo que significa la palabra padre. Cuando Pablo hace el énfasis, Padre de nuestro Señor Jesucristo, está haciendo el énfasis en esta persona, Padre, pero no de un Padre o de un Dios que no conoce a sus hijos, sino de un Padre en la cual su Hijo, su unigénito verdadero, lo presentó como un Dios real, un Dios vivo y verdadero, un Dios al cual si se le ora con fe y se le ora en la voluntad de Él, Él responde. Está hablando de esa armonía, de ese amor, de esa cercanía, de esa pasión del Padre, de un Padre que no solamente es un paterno, sino que desarrolla una paternalidad. No solamente es un padre que desconoce a sus hijos, sino un padre que está cerca de sus hijos, que los oye. Pablo está diciendo Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque el primero que se refirió al Dios Padre fue Jesucristo. Cuando Jesucristo oró por sus discípulos, cuando Él oraba y se iba a orar, Él mencionaba Padre nuestro, porque Jesús lo conocía. Cuando los discípulos querían que el Señor Jesucristo les enseñara cómo orar, ya no estaban conformes en orar de pie los judíos. Los discípulos que eran judíos ya no estaban no le hallaban sentido a esa oración, así que le dijeron al maestro, enséñanos a orar, como tú oras, porque es que lo escucharon, hermano. Escucharon al Señor orando. Padre, enséñanos a orar. Y Él les dijo, bueno, cuando oréis, orad así. Es decir, este es un modelo. No es una oración que se debe repetir de pe a pa. Háganlo así. Les estaba enseñando un orden y les dijo lo primero, Padre nuestro, que estás en los cielos. Cuando Pablo oraba de rodillas, en la oración, y cómo lo expresa en carta, para los hermanos en esta ciudad de Éfeso, no era desconocido de que Pablo oraba de rodillas. Porque cuando él se despidió en Mileto de todos estos ancianos, al finalizar toda su disertación, exhortación y ánimo a todos los miembros, los ancianos de la iglesia, al final dice, y entonces Pablo dobló sus rodillas y oró. Y vamos a los Hechos, versículo 20. Porque merece ser mencionado, para que, así como ellos entendieron, cuando Pablo les dijo, por esta causa doblo mis rodillas, ellos sabían y habían visto a Pablo de que cuando él oraba de rodillas, ellos pueden sentir la intensidad y el deseo y el amor de aquella oración. Así que ellos, cuando él les escribe, su recuerdo voló al día en cuando él estuvo en las playas de Mileto orando por ellos de rodillas. En el versículo 36 de Hechos 20, cuando hubo dicho estas cosas, es decir, todo el consejo, toda la manera como él se presentó, dijo, se puso de rodillas. ¿Lo ven? Se puso de rodillas y oró con ellos. Y oró con ellos. Pablo dobló sus rodillas
al único al cual le dirigió su oración para que no hubiera duda a quién siempre oraba Pablo y que por quién de esta manera enseñar a quién se le debe de orar. Y esta carta iba a ser leída en muchas iglesias. Y esta carta ha sido leída por nosotros. Pablo nos está indicando a quién debe ser dirigida la oración, mi hermano. ¿A quién es? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, debido a no podríamos decir la misma influencia, pero sí una influencia más grande en estos tiempos, de cómo tergiversan la doctrina acerca de la Trinidad, la doctrina de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy, aunque suenan y se miran bien bonitas algunas oraciones que se le dan a personas muertas, oraciones que se le dan a personas que están vivas incluso, oraciones que se le dan a la persona equivocada de la Trinidad, la oración a Jesucristo, la oración al Espíritu Santo. Sí, se mira muy bonito la teología y la quieren enseñar en las escuelas porque se escucha bonito, pero no es la verdad, no es lo correcto. Acuérdense que Satanás es el padre de la mentira, él es el padre del engaño. Él sutilmente enseña algo bonito que parece cristiano, pero no lo es, porque él es engañador. Ese es el trabajo de él. Hoy hay oraciones que se las quieren enseñar a los hijos, por lo menos en el colegio, donde yo sé, que se le ore al Espíritu Santo y tienen que aprendérsela de memoria. No, hermano. La responsabilidad de nosotros como padres, y Dios ha dejado ese ejemplo, es que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos, si estamos nosotros fundamentados, cimentados, que lo vamos a ver más adelante, es a quién le vamos a dirigir nuestras oraciones. Porque son escuchadas, si se las dirigimos a la persona correcta. Por eso es que Pablo en esta oración le enseña a la iglesia todos los resultados que tienen que ver con seguir la doctrina correcta acerca de la Trinidad. Se los enseña en un orden bien específico. ¿Y por qué está ahí esa enseñanza? ¿Solo era para los efesios? Es para toda la iglesia de Cristo. Ahí mismo en esa oración nosotros encontramos que lo que usted debe de aprender acerca del amor de Cristo, de lo que usted debe aprender acerca de cómo orar, de lo que usted debe aprender acerca de cómo ser fortalecidos por el Espíritu Santo, hermano, es un conocimiento que debe ser para todos nosotros. Lo que usted ha creído conforme a las Escrituras y se deja enseñar para que pueda aprender, ese es el deseo de Dios, de que todos en la unidad de la iglesia aprendamos cómo alabar, cómo orar, cómo dar gracias al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios, que nosotros lo conozcamos, ahí lo menciona, que nosotros comprendamos, que nosotros conozcamos. Así que Pablo menciona esto, y menciona en el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Interesante porque está ese texto ahí. Esa es la paternidad de Dios. Dios es el creador de todo. Así que toda familia es creada por Él. Toda persona es creada por Él. Pero Pablo hace una distinción aquí con respecto a la paternalidad de Dios. El Padre solo es Padre verdadero de sus hijos, de los que compró a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, y no vamos a ponernos a discutir con alguien que diga y que no está en Cristo, de que Dios es el Padre de él. Está bien, porque sí lo es, pero no en el aspecto de cercanía y de amistad y de amor que el mismo Dios tiene, así como se lo demostró a su Hijo Jesucristo y lo demuestra a nosotros. Esa cercanía, el perdón, la misericordia, el amor que Él demuestra, la paciencia que tiene con sus hijos, las promesas que Él le ha dado a Él, esas promesas espirituales, ya las vimos nosotros desde el capítulo 1. Las promesas que Él nos ha dado, si se las dio a Cristo, nosotros también. Cristo es heredero de todo. ¿Qué tal? Nos ha hecho coherederos juntamente con Él. ¿Cómo le parece? Sí, una persona puede decir que el de arriba es Señor,
porque así lo mencionan, así, justo así como se los digo. Pero ¿por qué no mencionan que es su Padre? Y cuando me ha tocado a mí, y junto con otros hermanos, dar a conocer el Evangelio y mencionan el Señor, pero si no está en Cristo, ese Señor es otro. El que no es de Dios es contra Él. El amo más poderoso es el Señor Todopoderoso. Hay otro amo, hay otro Señor para otras personas. Es Satanás, el diablo. Si menciona a Señor, a Él es que se está refiriendo. Si menciona a un Padre y no está en Cristo, es otro Padre. No es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que predicarles con amor el Evangelio, para traerlos a que conozcan al verdadero Padre. Por eso nos paramos aquí de cuando en cuando, domingo, jueves, para enseñar, para animar, para ayudar a la iglesia, para guiar a los que todavía no están en Cristo, si quieren gozar de las bendiciones que Dios les tiene a todos aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Pero hay que ir a la cruz primero. Hay que ir a la cruz primero. Así que aquí está el primer objeto de la oración de Pablo. ¿A qué se refiere por esta causa? Y miren lo que dice en el versículo 16, para que os dé. Es gracia, hermano. Para que os dé. Pura gracia es eso. No es algo que nos da Él porque de alguna forma hicimos algunos méritos. No, no. Para que os dé. ¿De dónde sale lo que nos da? De Él. Lo vimos en el capítulo 1. Por su puro afecto. Porque Él quiso. Porque Dios se ama a sí mismo. Porque Él demuestra su amor. Para que os dé. Y dice aquí. Y este es como el recurso. De donde viene lo que Dios nos da. Conforme a las riquezas de su gloria. ¿Acaso conocemos nosotros las riquezas de la gloria de Dios? Aquí en esta carne. ¿Acaso las conocemos? No las conocemos, hermano. Pero nos habla el apóstol Pablo conforme a las riquezas de su gloria. Y debe de alegrarnos. O sea, no poco. No debemos de limitarnos a solo a la tierra donde vivimos nosotros, al universo que Él creó. No, es a su cielo, a su presencia, a su gloria. El milagro más grande, hermano, que Dios ha logrado es haber creado de la nada. ¿Se da cuenta usted, hermano? Lo que Dios hizo desde el día de la creación, cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De dónde creó Él? ¿Acaso encontró alguna molécula, algún átomo? De la nada Él creó, con su palabra nada más. Y eso nos da una muestra acerca de las riquezas de su poder, el recurso. Pero la petición que Pablo le da y se la dirige al Padre de nuestro Señor Jesucristo es el ser fortalecidos. Se lo está diciendo a su iglesia, el ser fortalecidos. ¿De dónde va a sacar esos recursos el Señor? De las riquezas de su gloria. O sea, es mucho. ¿Fortalecido con qué? Con todo lo que Él tiene de sus riquezas en gloria. El ser fortalecidos, y le agrega, con poder. Con poder, hermano. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. El ser fortalecidos con poder. Ahora, Pablo aquí habla, hay una frase que Pablo la toma de lo que él escuchó durante estuvo ahí en Éfeso, que eso es lo que se manejaba en estas culturas paganas, en estas religiones falsas, en el hombre interior. Eso es lo que se manejaba allá, los principios del gnosticismo y la continuidad, y hoy que es una religión, eso es lo que alimentan ellos, el hombre interior, que el hombre con alguna posición o pensando en algo pueda en su interior sentirse bien, pueda en su interior llenarse con algo. Hoy encontramos incluso en las redes o encontramos en funciones de teléfono
que hay música, hay murmullos de algo para concentrarse. De eso está hablando. Que lo único que nosotros podamos encontrar fortaleza en el poder, en el hombre interior, Pablo termina en este versículo en su petición, por su espíritu. No por externo, no por algo que el hombre crea, no por algo que el hombre inventa, no por musiquita bonita que mueva los sentimientos. No, por su espíritu. Por su espíritu. El espíritu de él, el espíritu de Cristo, se lo está diciendo a la iglesia. Lo saca de lo que hacían en aquel templo, en el Artemisón. El murmullo de unas mujeres cantando mientras le ofrecían el culto a Diana de los Éfesos. Pablo vivió lo que estaba pasando en Éfeso y eso que Pablo viajó por todo el Asia. Pero él estuvo 3 años ahí y estuvo a punto de ser linchado. Porque la predicación, así como era monumental, el templo, el Areópago y un montón de construcciones que todas iban dedicadas al paganismo, así como eran de monumentales, el mensaje de Pablo fue monumental también. Y por esa monumental de su mensaje que iba apartando a esos adoradores paganos del camino que llevaban ellos para ofrecer su adoración, incluso su dinero para comprar cosas dedicadas a tenerlas en sus casas para rendirle culto. Ellos gastaban mucho dinero en comprar libros de cómo psicológicamente sentirse bien, cómo ser llenos de alguna manera por algún espíritu. No, Pablo, el evangelio de Pablo cambió todo eso. Eso fue lo que hizo que fuera monumental, que fueran empezar a sentirse vacías todas aquellas construcciones paganas, a que mucha gente ya en cuestiones de brujería y en cuestiones de paganismo fueran dejando todo aquello. Por eso Pablo estuvo a punto de ser linchado. Y durante 2 horas esa gente se reunió en el Areópago y gritaban, grande es Diana de los Éfesos, porque ya no podían decir otra cosa. El evangelio tenía un poder tan grande que ellos solo por 2 horas, en vez de hablar algo otra cosa de filosofía, lo que les salía era, sí, grande es Diana de los Éfesos. Mientras el evangelio de Pablo, que es el poder de Dios para salvación, por medio del sacrificio de Cristo, ya iba de boca en boca. Los Éfesos se iban convirtiendo, iban dejando sus prácticas. Los libros los quemaron, bueno, los que se habían convertido. Ya no encontraron en ellos más que palabras. Por eso Pablo habla de que conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ellos encontraran en él, en el espíritu y en la fuerza de la cual Pablo les estaba hablando y pidiendo al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en el hombre interior pudiera habitar solo Cristo, que pudiéramos actuar o que pudieran actuar ellos con inteligencia, que pudieran ellos madurar, que pudieran ellos afianzarse y más adelante se va a ver. Y luego después de esta petición hay un resultado que nos lleva a la segunda petición, para que habite Cristo. Una vez siendo fortalecidos con el poder en el hombre interior por el Espíritu, una vez que los Éfesos o nosotros, la iglesia de Cristo, somos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu solamente, el resultado es para que habite Cristo. Pero Pablo no está hablando aquí para que habite Cristo, porque es que la fórmula para que Cristo venga a habitar en una persona que no es creyente y que pueda ser convertida es orar por él, así como la oración de Pablo. No, Cristo habita en la persona cuando la persona se convierte de su vida anterior, cuando se arrepiente y confía en Cristo. En ese preciso momento, Cristo habita. Pablo está hablando acerca de esta habitación en Cristo, pero es con respecto a la comodidad que tenga Cristo en el hombre interior. Que Cristo sea pleno en nosotros.
Que no solo Cristo sea en nosotros solo cuando lo necesitamos. No, que Cristo esté plenamente en nosotros aún en las cosas minúsculas de nuestra vida. Que Cristo sea pleno en nosotros y que nosotros seamos conscientes de que si hablamos alguna cosa, que sea porque Cristo está ahí y Él nos escucha. Incluso que Cristo sea pleno en nosotros aún con nuestras decisiones y nuestros planes, que Él esté involucrado. Que Cristo, que nosotros actuemos incluso con lo que gastamos sabiendo que Cristo está de acuerdo. De eso se trata. La habitación plena de Cristo en nosotros es que Él esté en control de todo. Y Pablo menciona hoy una palabra muy importante: en nuestros corazones. Acuérdense que nosotros, por naturaleza, el que nos lleva a la perdición dentro de nuestra naturaleza pecaminosa es el corazón. De ahí es donde emanan todos los malos pensamientos. De ahí es donde emanan todas las malas acciones. Por eso Pablo está pidiendo que Cristo habite plenamente en el órgano, hablando en órgano espiritual, que es el corazón, para que sea Él el dueño de todas nuestras acciones, pensamientos, ¿sí? Acciones, palabras, todo. Por eso menciona en Colosenses que Cristo es el todo y en todos. Esa es la oración de Pablo. Cristo es que Pablo está pidiendo que la iglesia realmente, si está en Cristo, se abandone a los brazos de Cristo. Se abandone completamente. Estamos seguros en Cristo. Estamos seguros en Cristo. Y realmente este es uno de los puntos en los cuales la mayor parte de la iglesia no quiere dar ese paso. O no queremos dar ese paso. Pensar que si decimos en la oración: Padre, hágase su voluntad. Y que detrás de esa oración el pensamiento, que Cristo lo sabe y el Padre lo sabe, pero que no me mande a predicar. Uy, no, ande fulano no quiero ir. Y ya solo con eso le está diciendo que es allí donde tiene que ir. Uy, no, a San José no. Cuando nosotros decimos: Padre, hágase su voluntad, haga todo lo que quiera conmigo, estoy seguro. Cuando nosotros decimos: Padre, haga su voluntad en nosotros, no importa si yo ya no me muevo, si ya me duele esto, me duele aquello, no importa, haga su voluntad conmigo. O sea, confíe en que si lo va a mandar, si usted le está diciendo haga su voluntad y ya su cuerpo ya no aguanta para más, hombre, que Cristo haga su voluntad de acuerdo a su condición. Hoy hay muchas personas postradas, hijos de Dios, y se han abandonado en los brazos de Cristo, diciéndole haga su voluntad, y le están predicando a las enfermeras, a los doctores, a las otras visitas que llegan enfermas, personas que están con cáncer terminal, están predicándole a las personas que hay esperanza de vida cuando se está muriendo. Pero es que esta persona se ha abandonado a decir: Padre, haga su voluntad en mi vida. Y no es que ha hecho tarde esa voluntad, no, es que le ha dado a Cristo, le ha dado a Dios, le ha dado al Espíritu Santo que lo utilice. ¿Y qué de nosotros? Si lo único que el Señor nos manda es a que prediquemos el Evangelio, ¿qué tal? ¿Qué tal si el Señor, siguiendo las ordenanzas del Antiguo Testamento, nos mandara a sacrificar una vaca roja? ¿A dónde vamos a llevar tantos animales? Y que si tiene el dinero, posiblemente la puede ir a comprar. Pero ¿y si es todos los días? Porque todos los días pecamos. Veámonos y revisémonos a través de esta petición. Si somos capaces de pedir, y creo que los líderes de la iglesia sí piden por la iglesia, de que seamos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu, que nosotros podamos, que Cristo habite en nosotros, pero no porque querramos, sino por la fe, porque es la única forma en la cual podemos sentir la presencia de Cristo en nosotros, es por la fe.
Y no en la mente solamente, no en nuestros pasos, no en nuestras manos, sino en nuestros corazones. Ahí es donde nosotros decidimos si vamos o no vamos, si hacemos o no hacemos. Ahí, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Y hay un resultado, hermano, para eso. Siguen los resultados. Y mire, después de que Pablo le pide que les dé vitalidad a ellos, con poder en el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Mire, el resultado de esto es, ¿a fin de qué? Un gran resultado. Arraigados, cimentados. ¿Qué utiliza Pablo aquí? Utiliza la botánica según la conocía él, y utiliza como constructor los términos de construcción. Los botánicos, o los que trabajan en el campo, o los que siembran plantas perennes o temporales, saben que una planta bien cuidada, su raíz es fuerte. Y esa raíz es tan fuerte que le da alimento a todo el árbol y lo sostiene con firmeza. Y Pablo se va más allá, le dice, y cimentado, dice. Pablo, pues no sé, de repente está viendo la cárcel y cómo está bien cimentada, que no se cae, para desgracia de él, para poder escapar. O se acordó de cómo él, cuando estuvo en Éfeso, miró aquellos grandes edificios y cómo se sostuvieron y cómo se sostenían. De alguna manera, aunque no se miran los cimientos, pero él sabía que para sostener un edificio de 2, 3 plantas, obvio tenía que tener un cimiento casi similar hacia abajo para poder sostener. Entonces, el resultado para que el cristiano tenga esa misma fortaleza de poder estar arraigados y firmes, que lo que nos da a entender esto es una firmeza espiritual, una firmeza como cristianos, como hijos de Dios, es bien arraigados, bien cimentados. ¿Pero esto para qué? Para que no nos dejemos llevar por los vientos de doctrina, para que no nos dejemos llevar por el engaño, para que no nos dejemos llevar, hermanos, si entra un falso maestro a la congregación. Para que no nos dejemos llevar, ni dejemos engañar acerca de una u otra doctrina, o otro evangelio. Ese es el sentido por el cual Pablo ora, para que nosotros estemos cimentados, bien firmes en lo que hemos creído. Este evangelio se ha predicado desde siempre y no ha cambiado su forma. Dios siempre salva por gracia, sigue salvando por gracia y va a seguir salvando por gracia. El único agente de la salvación, Cristo, no otro. Los hombres nacemos y morimos. El único hombre que está en el cielo es Cristo. Y la sangre de Cristo, vertida en esa cruz del Calvario, sirvió incluso para Abraham y para los patriarcas, porque ellos vieron a futuro lo que ellos estaban hablando, de que iba a venir un cordero y que iba a derramar su sangre, y ellos creyeron por fe. Y esa misma sangre de hace 2000 años, por la fe nosotros también creemos en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él bajó siendo Dios, hermanos. Así lo habla Filipenses, así habla Efesios también. Él bajó de su posición de gloria y se humilló, se hizo como nosotros, para que nosotros viviéramos. Pero usted va a poder decir, pero yo estoy vivo. Es temporal esa vida si no está en Cristo. Se va a morir un día. Todos nos vamos a morir un día. Pero los que están en Cristo tenemos una esperanza diferente y la esperamos con ansias. Yo la espero con ansias. Espero que usted, si está en Cristo, la espere como los agricultores dicen, como agua de mayo. Con ese deseo, con esa pasión. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Cuándo viene Cristo? Y por mientras Él viene, ¿qué hago? ¿Qué más hago por Cristo? Yo quiero que Él venga y vea lo que hicimos por su causa. No para la gloria de nosotros, para la de Él. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a seguir haciendo? No nos conformemos a ese día de salvación. Trabajemos por el Señor. Trabajemos. Hablemos de esa salvación tan grande que operó en nosotros, por gracia. Sí, es loco
Es loco eso. Así nos tratan. ¿Cómo es que Dios salva por gracia? ¿Cómo es que Dios no pide nada a cambio? Y así lo dice la Escritura. No necesitamos obras. Para venir a Cristo no necesita estar listo. No necesita haber dejado un pecado para venir a Cristo. No, así como está sucio. Así. Justo así. De esa condición. Así en esa condición Cristo bajó. Cristo no esperó que hace 2000 años el mundo estuviera en paz, en tranquilidad, todo mundo sin pecado. Hoy sí, vale la pena ir a salvar a esta gente. No. Bajó en la condición como estaba el hombre. Perdido. Perdido. De eso es que nos está hablando el apóstol Pablo. Ese resultado. Para que estemos firmes. Y miren, hermanos, la palabra más importante en la cual el cristiano transmite por haber sido compartido con él por gracia es el amor. Cimentados en el amor. La base de nuestra conversión. ¿Por qué? Porque Dios nos amó de tal modo. Así que de los atributos de Dios, de algunos atributos de Dios, este es el que nos ha transmitido a nosotros, para que nosotros nos afiancemos en amor. En amor, mis hermanos. En amor. Cimentados y arraigados en amor. Y recordándome, perdón que me salga ahí un poquito, pero este consejo que da Pablo, o esta oración para la cual Pablo le da a esta iglesia de Éfeso, me llama al recordatorio. La iglesia, sí, la oración parece que tuvo efecto y bastante fuerte, porque esta iglesia fue bien cimentada. Pero creo que descuidaron esa palabra. Porque sí, esta iglesia se preparó de esa forma, con fortaleza en el hombre interior, por medio del Espíritu, de acuerdo a las riquezas de Dios en gloria. Pero en algún momento de su vida, de madurez de esa iglesia, se le olvidó algo bien importante, el amor. Y les digo yo que me llama la atención cimentados en amor, porque el ángel que escribe a las iglesias allá en Apocalipsis, en el capítulo 2, menciona que Jesucristo menciona todo lo correcto que hicieron ellos. Sí, que rechazaron la falsa doctrina, a los falsos maestros, que se cimentaron bien, que predicaron. Pero al final les hace un reclamo. Todo esto lo hicieron bien, pero hay algo en contra de ustedes. Olvidaron su primer amor. Recordándome lo que estaba hablando el hermano Domínguez, que podemos nosotros ser bien disciplinados en todo, hermano, en todo lo que la iglesia ha encomendado, predicar la palabra en las congregaciones, en las oraciones y todo eso. Pero el primer amor, hermano, el primer amor, el interés de unos por otros, incluso en el primer amor, ¿por qué predicamos el evangelio nosotros? ¿Solo es porque dar un informe de a quienes le predicamos? No, hermano, debe ser por amor, porque Dios nos predicó el evangelio a nosotros por amor. Dios nos compartió su evangelio por amor. Pablo se refiere a esto. Y le dice a la iglesia allá en Apocalipsis, si no te arrepientes, yo voy a venir a ti y voy a quitar tu lámpara. Voy a quitar tu lámpara. Hermano, que esto toque su corazón. Y que nos toque el corazón a todos. Por cómo debemos de actuar, en qué condiciones, y cuál es nuestra motivación para hacer lo que hacemos dentro de la iglesia o fuera de ella. Hermanos, el amor, Dios mira la actitud en la cual sus hijos trabajan, es en amor, hermano, porque Dios ha transmitido su amor. No lo dejemos ahí relegado. Acuérdense que Pablo está pidiendo por ellos para que Cristo esté plenamente en el corazón de todos, es decir, en todos los aspectos de nuestra vida. Y el amor es uno de ellos, el más fuerte, el más importante, en el amor. Y luego miramos el otro resultado en el versículo 18, seáis plenamente capaces. Miren, hermano, qué bonito esto. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Pablo está pidiendo que la iglesia comprenda. Y todo es basado en el amor. Comprenda. Y cuando menciona estas 4 dimensiones, alto, ancho, profundo, largo, longitud, lo que Pablo le está diciendo es todo. Todas las dimensiones. Todas las dimensiones. Pero que las comprendamos. Pero no solo de la palabra amor, sino del amor que tuvo Cristo por nosotros. A eso se está refiriendo. Hermano, ¿no se ha puesto a pensar usted por qué usted es salvo? Se pregunta eso todos los días. Debería, hermano. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y recuerde cómo era antes. No, hombre. ¿Por qué a mí? Bueno, Pablo le está pidiendo a Dios que la iglesia sea plenamente capaz de toda la dimensión, de todo lo que abarca el amor de Cristo por nosotros. El amor del Padre por nosotros. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Y podemos preguntarnos, pero ¿será posible que nosotros podamos comprender toda la plenitud, toda la dimensión de ese amor de Cristo por nosotros? Pues el texto obviamente nos dice sí, porque él dice para que seáis capaces. Para que seáis capaces. Y sí lo podemos lograr, pero no porque nosotros querramos, sino de acuerdo a los recursos que tenemos, la riqueza en gloria de Cristo, el poder que actúa en nosotros, en el hombre interior por medio de su Espíritu, Jesucristo. Sí, Pablo está pidiendo que toda la iglesia, porque habla junto con todos, que uno no va a saber más que otro, ni uno primero que otro, sino con todos los santos, seáis capaces de comprender con todos, por si practicamos el amor nosotros, entre nosotros, seamos capaces de comprender. Es difícil soportarnos, hermano, pero debemos hacerlo. Y no solamente soportarnos, debemos amarnos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Él fue el que murió por nosotros. Sé que vemos algunos que somos difíciles de amar. Yo soy difícil, ni yo mismo me aguanto muchas veces. Pero gracias a Dios estoy de este lado. Y gracias al Señor Jesucristo que miró lo peor de mí. Y les pido perdón si yo soy difícil de amar. Pero esa es su prueba, hermano. Y yo los amo. En la medida que Cristo me ha ido enseñando, poco a poco. Poco a poco. Se puede decir, vaya, como de alguna forma, las parejas, pues, en el matrimonio. Hombre, va, que en el noviazgo, la pareja perfecta. Ya después de unos 10 años, 5 años de casado, a esta pareja le falta algo. Qué difícil de entenderte. Pero el mandato, y que más adelante lo vamos a ver nosotros, de que Pablo nos enseña de cómo la iglesia debe comportarse, cómo debe ser la iglesia de Cristo. Dice, a los maridos les dice, amen a vuestras esposas. Luego a las esposas les dice, hombre, sométanse a su marido. Luego a los hijos les dice, porque los papás no somos ternuritas todo el tiempo. Les dice a los hijos, obedezcan a sus padres. Cristo le está diciendo a todos nosotros que todos nos amemos y que todos seamos capaces, por medio de la habitación de Cristo completamente en nosotros, por el poder del Espíritu en nosotros, de acuerdo a los recursos de Dios que Dios ha dado, que nosotros podamos comprender el amor de Cristo por nosotros. De esa forma nosotros vamos a poder comprender el amor de Cristo por ustedes. Solo mírense entre ustedes al salir, solo mirémonos. De esa manera es que vamos a poder comprender el amor de Cristo por ellos, y lo vamos a amar más. Lo vamos a amar más.
Vamos a avanzar más en el amor hacia los hermanos. Y luego, que es en el versículo 19, dice de conocer el amor de Cristo. Si usted conoce algo de algo, hermanos, y lo sabe a la perfección, para los que están estudiando, conocen bien las materias, bueno, los que están ya en décimo, noveno, o están en sexto grado, bueno, ya pasaron por cuarto, tercero, ya conocen todo eso del pasado. Pero en todo ese conocimiento que nosotros hayamos adquirido de las cosas seculares, Pablo nos dice que ese amor, de conocer el amor de Cristo, excede todo eso. Excede todo eso. Y aquí, mis hermanos, Pablo lo deja sin límite. Excede todo. Si nosotros somos expertos en algún campo o de algún conocimiento, no se compara a conocer el amor de Cristo. No se compara. Porque estamos hablando de un amor eterno. De un amor que no tiene principio y no tiene fin. Pablo nos está hablando acerca de que nosotros conozcamos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y luego nos lleva al otro resultado, al último, para que seáis llenos. Para que seáis llenos, hermano. Usted quiere ser lleno del amor de Cristo, quiere ser lleno para saber cómo trabajar por Cristo, cómo hacer bien su servicio, cómo hablar bien, cómo pensar bien, cómo evitar la tentación y el pecado. Conozcamos a Cristo. Empecemos a conocer a Cristo. Pero eso no le va a venir, como Pablo menciona aquí, por iluminación de algo, por una música de algo. No, tiene que venir a través del Espíritu Santo. ¿Cómo opera el Espíritu Santo? Hermano, alimentemos la acción del Espíritu Santo estudiando las Escrituras. Leamos las Escrituras. Oremos, hermanos. En la posición, si quiere, como Pablo la presenta, pero en el sentido real, con agonía. Oremos, con desesperación. Y otra cosa, sirvamos en lo que el Señor nos ha encomendado. Sirvámoslo. Para que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Mi hermano, es plenitud de Dios. Piensa en esa palabra. La plenitud de Dios. ¿Quiere usted actuar? ¿Quiere usted vivir una vida plena en Cristo? ¿Una vida plena en Dios? ¿Quiere usted? ¿Desea eso? ¿Desea eso usted? Atrévase a pedirle al Señor eso. Atrévase usted a orar por los hermanos. Atrévase usted a orar por los maestros que tiene. Atrévase usted a orar por el hermano Luis, por el hermano Armando, por el hermano José Leonidas, José Domínguez, los líderes espirituales de esta iglesia, que Dios los ha constituido. Dios es el que les ha dado ese ministerio. Es grande. Oremos por ellos, hermanos. Porque puedo atreverme a asegurar que ellos están orando por nosotros. Sí. Oremos por estos hombres. Oremos por las esposas de estos hermanos. Porque es que Pablo dice en el consejo que le da a Timoteo, así mismo las mujeres, así mismo las esposas. Oremos por las familias de ellos, sus hijos. Oremos por su familia, la madre a la hija a la madre, el esposo hacia la esposa, la esposa hacia el esposo, los hijos hacia los padres hacia los hijos. Oremos por ellos, para que seamos todos fortalecidos, para que seamos todos llenos, para que habite Cristo plenamente, para que estemos arraigados, cimentados, para que podamos comprender toda la dimensión del amor de Cristo, para que podamos conocer todo lo que referente al amor de Cristo. Y así, de esa forma, nosotros vamos a ser plenamente poseídos por Dios. Por Dios. Y luego Pablo termina en el versículo 20 al 21, termina con lo que nosotros conocemos como doxología, es decir, la alabanza
hablada y expresada a Dios. Y dice Pablo en su oración, terminando una vez las peticiones que él hizo por la iglesia en Éfeso, y a aquel que es poderoso. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esperémonos un momentito ahí. Pablo exalta a Cristo, alaba a Cristo, nos está dando una muestra de cómo nosotros debemos entregarnos en alabanza a Cristo. No a nosotros, dice la Escritura, sino a tu nombre, gloria. Pablo primero dice, y es la idea que nos da, poderoso. Aquel que es poderoso. Luego Pablo sigue, poderoso para hacer. Es la idea que nos da ese texto, poderoso para hacer. Poderoso para hacer lo que pedimos. Él se centra en esa palabra, poderoso para hacer lo que pedimos, poderoso para hacer lo que pedimos o pensamos, poderoso para hacer todas las cosas que pedimos o pensamos, poderoso para hacer todas las cosas más de lo que pedimos o pensamos, poderoso para hacer todas las cosas mucho más de lo que pedimos o pensamos, poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos. Ven a Pablo alabando al Cristo Rey, al Dios Todopoderoso, alabando su obra, dándole el honor al único que se lo merece. Y luego dice el versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Dios, hermanos, es el único digno de toda alabanza. Lo tenemos claro, ¿verdad? Dios es el único digno de toda alabanza. Usted está aquí en esta congregación porque Dios lo trajo. Usted es salvo porque Dios lo salvó. Dios le plació salvarlo. Usted es redimido porque Dios lo quiso hacer. Usted fue redimido desde siempre. ¿Se dio cuenta usted el día que vino a Cristo? Dios es el que le ofrece hoy la oportunidad de acercarse a Él y poder ser lleno de la plenitud de Él. ¿Sí? Y eso es gratis. Eso es gratis. Hay un salmo, hermano, sí. Voy a terminar con este salmo. Me encanta este salmo. Lo voy a leer en otra versión. Todas las versiones son increíbles cuando uno lee este salmo. Pero la tomé ahí por cómo presenta a Jehová. En esta versión presenta a Jehová como el Señor, haciendo mención a Jesucristo. El Salmo 148, solo tiene 14 versículos. Dice, alabado sea el Señor. Escuchen la intensidad de este salmista alabando al Señor. Alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos. Alábenlo desde el firmamento. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos los ejércitos celestiales. Alábenlo sol y luna. Alábenlo todas las estrellas brillantes. Alábenlo los altos cielos. Alábenlo los vapores que están mucho más allá de las nubes. Que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar, por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Alaben al Señor desde la tierra, ustedes criaturas de las profundidades del océano. El fuego y el granizo, la nieve y las nubes, el viento y el clima que lo obedecen. Ustedes las montañas, todas las colinas, los árboles frutales, los cedros, los animales salvajes, todo el ganado, los animales pequeños que corren por el suelo,
y las aves, los reyes de la tierra y toda la gente, los gobernantes y los jueces de la tierra, los muchachos y las jovencitas, los ancianos y los niños, que todos alaben el nombre del Señor, porque su nombre es muy grande. Su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Dios hizo fuerte a su pueblo y honró a sus fieles, los del pueblo de Israel que están cerca de él. Alabado sea el Señor. Y hay otro grupo, hermano, que ya brotó y que se unirá a esta alabanza. Y esta es la iglesia, donde Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y la duración de esta alabanza, mis hermanos, será por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y creo, y me uno con ustedes, de que en nuestro corazón, así como lo menciona el apóstol Pablo, debido a esa gloria y alabanza, nosotros decimos amén. Amén. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar. Padre eterno, Dios todopoderoso, le agradecemos porque su palabra nos ha bendecido. Gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado de poder escuchar a través de la persona, Señor, que usted inspiró para poder escribir esta escritura, lo movió a poder poner estas palabras preciosas en su libro, al apóstol Pablo. Pero la gloria es para usted, Señor, porque usted ama a su iglesia, usted ama a todo mundo, y usted llama a todo mundo al arrepentimiento y a creer en su Hijo Jesucristo. Padre, gracias por esta palabra. Sabemos, Señor, que usted está trabajando ya en el corazón de aquellos que todavía no le conocen. También sabemos, Señor, y estamos seguros que nosotros como iglesia estamos siendo edificados y que nosotros, Señor, seguimos la doctrina de los apóstoles, quienes escucharon la doctrina de Jesucristo, que es la piedra fundamental de su iglesia. Padre, gracias. Y ayúdenos a que esta palabra, Señor, ayúdenos a que esta palabra nos ayude a nosotros a comprender ese gran amor de Cristo por nosotros, ese gran amor suyo, Señor. Y que usted está obrando en su iglesia a través del poder de su Espíritu. Y los recursos están ahí. Ayúdenos, Señor, a que nosotros podamos decidir como iglesia realmente darle lugar a usted en todo nuestra habitación. Que Cristo habita en nosotros en toda su plenitud. Se lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sean bendecidos, hermanos, y pueden sentar.